Nosotros aquí en el pasaje de Eclesiastés estamos observando un detalle importante. Y es la expresión del salmista, del proverbista, porque es el mismo que escribe gran parte de los proverbios, para decir que es mejor la casa de ¿quién? Del luto. O la casa del duelo. O el lugar donde se está llorando a alguien. Y uno dice, pero ¿por qué el hombre sabio habla así? Y ahí lo explica. Porque en esa situación o en aquello se entiende que es el fin de todos los hombres, humanamente hablando. Y el que está vivo pone esa experiencia ¿en dónde? ¿Cuántas veces hemos acompañado el duelo de un amigo? Nunca. De pronto algunos sí. ¿O cuántos hemos tenido que soportar el duelo de alguien a quien amamos mucho y ya no está? Y tuvimos que estar ahí, tuvimos que escuchar, o de pronto hasta llegamos a decir, pero ¿por qué no me pasó a mí en vez de esa persona? Y es ahí donde dice el proverbista en Eclesiastés, que eso lo ponemos en el corazón porque es cerrar un ciclo, humanamente hablando. La pregunta más grande de este tema es, a partir de ese momento, ¿a dónde va el alma? ¿Aló? ¿A dónde va el alma? ¿A partir de cuál momento? Que ya usted se fue del plano natural, terrenal. En la Biblia habla de Lázaro y el rico. Bueno. Pero ese no es el propio lago de fuego. Hasta que Dios no venga y juzgue a vivos y muertos, allá no es exactamente. Y el seno de Abraham, o sea, unos van a un lugar de descanso, los que están en Dios, y el otro se va a un lugar de tormento, pero no es. Amén. La parábola del rico y Lázaro es un ejemplo para valorar esa realidad. Quiero que por favor se ubiquen la Biblia para que la reconozcamos un poquito. Lucas, capítulo 16, verso 19 al 31. ¿Quién lo tiene por ahí? Me lo ayuda a leer. Lucas 16, 19. Bien pueda darle inicio y yo le digo cuando se detenga. Continúe. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía banquete con esplendidez. Hasta ahí. Mire lo importante de lo que empieza a contar la historia. Está hablando de un hombre común y corriente que gozaba de fama, de fortuna, de riqueza, de reconocimientos. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Sigamos leyendo qué pasó con el rico. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Ajá. Mire que no estaban lejos, estaban cerquita. El uno era estable, vanaglorioso, y el otro en la misma puerta de su casa estaba saturado de necesidad. Pero hay algo importante que resalta el texto. Continúe. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Imagínese. Sigo. Quiero que usted se detenga por un momento y se imagine el episodio. Y por un momento usted diría, oiga, ese rico es muy terrible, o sea, tiene de todo y ve que ese hombre anhela saciarse con las migajas que caen de la mesa. Ese rico era cristiano. Si fuese cristiano no lo había dejado afuera. Pues padre, según la Biblia, los que se vestían de púrpura eran gente que conocía a Dios, eran sacerdotes o eran cristianos. Pero está hablando también. Yo tengo entendido, no sé si me equivoco. No, cristianos no, judíos sí. Judíos sí por tradición. De algún modo, pero nunca lo obedeció, que es la parte que quiero que lleguemos en el texto. No, por ahí es rico, que era lujoso, ¿no? Era vanaglorioso y la púrpura es un sinónimo de riqueza, no simplemente de honra, de riqueza.
por lo menos cuando la hermana Lidia se convirtió en la ciudad de Tiatira, se reconoce que era una mujer de mucha alcurnia y de mucho roce social en la época, porque era vendedora de púrpura. Entonces, está hablando de la vanagloria y la riqueza, más que de la honra. Para el caso histórico preciso, ¿no? Continuemos. ¿Qué pasó entonces en la historia? Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Mire cómo puntualiza. El mendigo, aunque murió y humanamente hablando no le daban mucho valor, el texto bíblico sí resalta algo. ¿Fue llevado por quiénes? Por los ángeles. ¿A dónde? Al seno de Abraham. ¿Por qué lo relaciona con Abraham? Porque Abraham, según las escrituras, es el padre de la fe y es el patriarca principal de la nación de Israel. Israel nace de los lomos de Abraham, Isaac y Jacob. Y de Jacob, que es el nieto de Abraham, vienen las 12 tribus de Israel. Así que por eso lo relaciona directamente con Abraham. Porque en Abraham había una promesa. Y la promesa era no solamente natural, sino celestial y eterna. Y esa promesa la disfrutó el mendigo porque aunque sufrió, en cuanto a su temor a Dios, fue fiel, fue firme. ¿Y qué pasó con el rico? Simplemente lo sepultaron, se acabó la historia. No dice más hasta el momento de que alguien lo... No, simplemente como que en la parte espiritual no se le da tanto valor. Se murió el rico y lo sepultaron. Pero el mendigo sí fue llevado por los ángeles. Es ahí donde debemos valorar porque la Biblia dice en muchas ocasiones que los primeros serán postreros y los postreros primeros. Eso lo hemos visto en esta fundación. A muchos de los que hoy en día son directores, los mismos pastores que no podían creer la obra en ellos les decían, con usted es una pérdida de tiempo. Y hoy son directores y los invitan a predicar. Y predican más que un pastor a veces. ¿O no lo han visto? Esa gente cuando Dios los restaura y tienen propósito, se ocupan como si fueran una persona de los directivos de la iglesia. Se la pasan es corriendo haciendo el trabajo de la obra. Temas aquí, temas allí, eso hasta la cárcel los llevamos a testificar y Dios los usa de forma especial. Amén. ¿Qué más cuenta la historia? Continúe. Y en el Hades alzó sus ojos. En el Hades. Entonces surge la pregunta, ¿y qué es el Hades? ¿Alguno sabe? Un lugar de tormento. Significado de la palabra Hades. Vamos a mirar este detalle. Se habla como infierno en un sentido literal del diccionario de la Real Academia. O el lugar al que van las almas para cumplir una pena eterna, como castigo por sus pecados, o por no haber cumplido con algún otro requisito para lograr el paraíso o descanso eterno de los elegidos. Y es un enfoque universal de las diferentes creencias religiosas. No solamente lo decimos nosotros. Donde quiera que usted vaya y hablen de fe, van a hablar del infierno o del cielo. ¿Sí o no? Cuando nosotros nos vamos al significado más bíblico, más teológico, dice que es el lugar donde yacen las almas de quienes han partido a la eternidad. Y que hay una gran separación donde los unos no pueden llegar a los otros. Y eso lo podemos entender en el texto. Continúe. Ahí como lo declara. Estando en tormento y vio de lejos. El rico estaba ¿en dónde? En tormento. En un lugar que según la Biblia es el ¿qué? El Hades.
y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. Los vio de lejos, no estaba junto con ellos, estaba lejos. Pero como los pudo ver, anhelaba algo. ¿Cuál era el anhelo de ese hombre? Siga. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham. Dando voces en la Biblia significa empezó a gritar. Así como estoy yo aquí, que no hay micrófono. Amén. ¿Y qué más pasó? Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Porque estoy atormentado en esta llama. Entonces aquí en ese pasaje bíblico vemos que el rico, por la concupiscencia de su alma, sus pensamientos, sus decisiones, sus emociones, se fue en contravía de la voluntad de Dios y ahora está pidiendo que ese al que él nunca le quiso ayudar, en ese contexto espiritual, sea el enviado de Dios para que le traiga al menos lo que moja la punta de su dedo en agua. ¿Cómo sería el desespero que no pidió más? ¿Usted sí está dimensionando el plano espiritual de lo que estamos hablando? Esa es la realidad de los justos o de los pecadores, para todos sin excepción. Porque Dios no hace excepción de personas. Somos nosotros los que tomamos decisiones para tener un estado diferente con Dios y con los semejantes. ¿Sí o no? ¿Qué más pasó en la historia? Continúe leyendo. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Abraham en ese momento es tipo de la voluntad de Dios y reconocido en la Biblia como el padre de la fe. Y lo que le está diciendo es: usted tuvo muchos bienes, pero recuerde que ese mendigo sufrió muchos males. Aunque tuviste bienes, fuiste necio, desobediente a Dios, y ahora eres atormentado allá. Mientras Lázaro, por haber sido fiel aún en lo difícil de su vida, es consolado. Sígalo leyendo para complementarlo. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Amén. Imagínese. ¿Qué queremos nosotros en la eternidad? ¿Consuelo o tormento? ¿Aló? ¿Y dónde demostramos que queremos ese consuelo eterno? Desde lo que hacemos aquí. Mejor es perro vivo que león muerto. ¿Dónde dice la Biblia eso? Eclesiastés 9:4. Y es importante reconocer por qué lo dice así. Hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Puede ser el león más imponente y que fue rey en la selva durante muchos años, quizá décadas. Pero si se murió, vale más el negrito que anda por ahí batiendo la cola, aquí en la fundación. Así que las decisiones que tienen que ver con la eternidad, ¿las tomamos en dónde? Según la Biblia, mientras tenemos vida. Es cuando puedo tomar decisiones, es cuando puedo orar, es cuando puedo pedir ayuda, es cuando puedo escuchar consejo, es cuando puedo reflexionar, es cuando puedo darme la oportunidad como desafío personal de un nuevo propósito de vida. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Por eso estamos aquí. Amén. Ahora, volviendo a los detalles de la historia. Sí. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros. Esa gran cima está con ese, ¿sí o no? Porque no está hablando de monte, sino de abismo. Porque si no sería cima con C. Pero esa cima con S es un abismo de separación, donde ahí mismo declara: nadie puede pasar de allá para acá, ni de acá para allá. Pero impresionante, aunque no pueden pasar, pueden interactuar. ¿Usted se imagina eso? Y esa no es una realidad que el pastor se inventó.
Es una realidad que Jesús mismo, como Dios manifestado en carne, vino a declarar para crear conciencia en el alma humana de lo eterno. Amén. Siga leyendo. Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan. Aunque Lázaro quiera mojar el dedo y llevarlo, no puede. Ni de allá pasar para acá. Y tampoco podría el rico, por mucho que se esforzara, llegar a donde estaba la promesa del seno de Abraham. Entonces, Está hablando de la imposibilidad espiritual por causa del pecado para poder estar en la gloria, o del que está en la gloria después de que pasa al plano netamente espiritual, ir donde está el pecador. Se puede interactuar, pero no se puede estar juntos. Más impresionante todavía. sí, ya hay separación. Separación total. ¿Cómo sigue diciendo más? Entonces le digo, te ruego pues, Padre, que le... Mire la petición. ¿Quién es el que está pidiendo ayuda? El rico. Y ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Padre, por favor, vea, le voy a rogar, para no decirlo. Ahí está. Dice, Padre, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. 5 hermanos y el viejito. Padre, O sea, tengo un afán. Estoy en tormento, soy consciente de mi pecado, sé que no puedo tener acceso al Padre de la vida, pero no quiero que los 5 que quedaron en casa con mi papá lleguen donde estoy. para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Para que les qué? Les testifique. Testificar es anunciar, proclamar, predicar, declarar algo con propósito desde las mismas experiencias. Amén. ¿Y qué le contestaron? Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Oiga, ¿hasta dónde lo mandó? Lo mandó desde Malaquías para atrás antes de Mateo. A Moisés y a los profetas tienen, de aquí para atrás. Todo esto ya estaba escrito. De Malaquías hacia atrás ya todo estaba escrito cuando Jesús se manifestó en carne. Es más, Jesús se manifestó en carne después de 400 años de silencio, que es lo que significa esta hoja en blanco. Ese fue el tiempo de silencio de Dios hacia los hombres después de que murió Malaquías. 400 años en que Dios no habló, hasta que se levantó Juan el Bautista y se empezó a escribir de él en el Evangelio de Mateo. Y la respuesta que le está dando Abraham al rico es: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Y qué hizo la gente con el Antiguo Testamento? Que ese poco de leyes, ese poco de mandamientos, ese poco de ordenanzas, ese poco de letras, y no se quisieron someter. Un rey que mandó a quemar los peregrinos. Mucha gente en una época llamada la Inquisición, a los que predicaban la Biblia los quemaban sobre un montón de Biblias. Pastor, ¿es verdad que los testigos de Jehová le quitan algo a la Biblia? Quitan páginas a la Biblia y eso es... Palabras, que es peor porque tergiversan el sentido. Por ejemplo, una cosa es decir por y otra cosa es decir para. Una cosa es decir en y otra cosa es decir sobre. Cosas así después le explico. Una cosa son sinónimos y otra cosa son cambios. No es sana doctrina. Ellos dicen que el infierno es la tierra. Pero vamos a seguir analizando la realidad bíblica de lo que estamos hablando, porque si no me salgo del tema, después les explico sobre las reformas de las iglesias modernas, por qué sabemos si son falsa doctrina o no según la Biblia. Amén. Pero vamos al texto bíblico. Ahí entonces... Él entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos. Mire la petición. Hemos sido tan necios, yo y mis hermanos, que aunque otro vaya y le siga hablando de Moisés y los profetas, no le van a poner cuidado. Los conocía bien. ¿Cómo no se va a conocer uno mismo?
Dijo, si mis hermanos son como yo, tercos, orgullosos, y aunque llegue otro mendigo tampoco le van a ayudar, porque él sabía lo que había hecho en vida. Él sabía la dureza de su corazón y entendía que aunque otro fuera a predicarles, iban a tomar la misma actitud que tomaba el rico. Yo no necesito ese libro, yo no necesito ese mensaje, yo no necesito esa gente, váyanse de aquí, como muchos nos lo han dicho. Esa era la actitud del rico. Entonces, ¿qué dijo el rico? La única manera para que esta gente se convierta es que alguien de entre los muertos les hable. Oiga, hermano, es mucha petición tan grande. ¿Sabe qué me impacta? Que Jesús sí suplió la necesidad del rico. Él mismo murió. Estuvo 3 días en el Hades. Al tercer día resucitó y mucha gente no lo quiso creer. Aunque alguien de los muertos sí se levantó. Hechos capítulo 1 dice, con pruebas indubitables a más de 500 hermanos, les dio un mandamiento, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Y de los 500 solo estuvieron unánimes en el mensaje 120. Porque Dios no los obligó, les declaró la verdad, pero solo 120 disfrutaron la promesa. Y luego de esos 120, 3,000 que se bautizaron. Porque hubo multiplicación, pero queda la incógnita. ¿Y qué pasó con los otros que estaban con los 120 si eran 500? No los volvió a mencionar, no los volvió a registrar. Estamos hablando de realidades espirituales dentro de un contexto social al que todos, sin excepción, estamos expuestos. Amén. Entonces ahí tenemos la petición del rico. Y aún así la historia sigue declarando. Continúe. Dice, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y los profetas, si no han querido escuchar la predicación de aquí para atrás, tampoco aunque se levante alguien de los muertos, no lo van a escuchar. Tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten de los muertos. ¿Y fue así o no? Amén, así es. ¿Cuántos hablaron horrible de Jesús? ¿Cuánto le pagaron a los guardias para que dijeran que Jesús no había resucitado, sino que los discípulos se habían robado el cuerpo? ¿Cuántos lo han leído? Ahí está. O sea, si la gente no creyó de aquí para atrás, no van a creer de aquí para adelante. Hay gente que solo leyó el Antiguo Testamento y se quedan con la ley y los principios de Moisés y los profetas. Cuando la Biblia dice de aquí para adelante que ya es un nuevo pacto, que ya no es bajo la ley, sino bajo la gracia. Y que aunque nuestros pecados en algún momento hubiesen sido rojos como el carmesí, en el Nuevo Testamento podrán llegar a ser como blanca lana, porque Él es el que perdona, Él es el que restaura, Él es el que regenera, Él es el que otorga el poder del Espíritu Santo en hombre para darle verdadera nueva vida. Dele ese aplauso al Señor con el alma. Alabanzas al Señor. Así que hay unas realidades importantes en ese texto bíblico. Pero vamos a una realidad más grande todavía entre nosotros. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Juan 3:13. Abra su Biblia y compruebe que lo que estamos diciendo es verdad. Dijo un gran predicador a quien admiro: la Biblia no se carga